Buscando un país para todos. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Un programa de radio con Samuel Doria Medina. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Es un enorme gusto estar nuevamente con ustedes. Esta es una época muy feliz para la mayoría. La mayoría aguarda para compartir los momentos con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Es un tiempo de solidaridad, es un tiempo de encuentro, es un tiempo para celebrar al amor. ¿Cómo festejó su Navidad, Samuel? Buenos días. Buenos días, Erika. Buenos días a todos los oyentes. He estado en familia. Esta es una etapa donde básicamente la familia se reúne, se reencuentra. Entonces he pasado la Navidad con toda la familia. ¿Alguna tradición en particular, Samuel? ¿Una comida especial o por ahí alguna costumbre? A ver, yo que viajo bastante, disfruto mucho de ver en los aeropuertos cómo en el mes de diciembre la gente está feliz. Gente que llega después de mucho tiempo, que se reencuentra, gente esperando. A diferencia de otras épocas cuando en los aeropuertos ves mucha gente llorando, despidiéndose, pero realmente he estado viajando estos últimos días por nuestro país y he visto muchas caras felices, muchos reencuentros. Entonces realmente creo que además de la Navidad, los aeropuertos, las terminales son un interesante lugar de reencuentro. Pero cómo no. ¿Hay alguna cosa en especial que realices en Navidad, Samuel? Por ahí comer siempre a las 12 de la noche, aunque hay gente que acostumbra ir primero a la iglesia o cosas así. No, yo me acomodo, o sea, siempre cuando uno tiene varios hijos tiene que ser flexible, entonces nos acomodamos algunas veces más temprano, otras veces más tarde. No soy de esas reglas inflexibles. A mí me ha tocado pasar con el esposo y los niños y creo que cuando uno tiene a los niños cerca, de repente la Navidad toma otro sentido, ¿no? Bueno, la Navidad es fundamentalmente para los niños, ¿no? Para toda la familia, pero principalmente para ellos. Bueno, se ha acabado esta primera parte de la festividad de fin de año, se viene el año nuevo y hay muchas cosas que valorar precisamente por esta época. Cuando regresemos, Samuel Doria Medina entablará un diálogo con Diego Ayo, que es politólogo y director de la Fundación Pasos Canqui, para medir el escenario político boliviano. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo más representativo? ¿Cuáles fueron las debilidades, las potencialidades? ¿Qué nos depara el próximo año? Será un diálogo interesante, no se lo pueden perder. Regresamos en breve. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @Bolivia Proyecto o comunícate al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Ya regresa Proyecto Bolivia. Los bolivianos tenemos derecho a progresar. No la creía que yo podía hacer una prenda. ¿Y aquí está? Ahora ya la estoy vendiendo. Podemos producir más y mejor. Me ha dado la oportunidad de brindar una mejor calidad de mis productos. Con buenas máquinas, con computadoras y con capacitación, nadie nos podrá superar. Algo que sea boliviano, porque mi marca va a decir Made in Bolivia. Yo creo en ustedes. Yo creo en Bolivia. Con los CITES, nada nos va a detener. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Diego, bienvenido. Este año 2015 ha sido un año muy movido. Vamos a poder analizar y compartir ideas sobre el año 2015, un año dinámico y polémico. En 60 días o en menos de 60 días ya vamos a acudir a las urnas todos los bolivianos para definir el futuro de nuestra democracia. Si se abre la posibilidad de la alternabilidad o si el actual gobierno se eterniza en el poder. Samuel, qué gusto estar contigo. Han sido días fantásticos estos con la Navidad. En mi casa hemos comido picana. ¿En la tuya? También picana. Son picaneros. ¿Quién hace? Mi esposa. Genial. Bueno, ha sido un año para mí trascendental. Yo creo que marca un hito. Yo creo que es pasar del agua al hielo. No es un mero cambio. Yo creo que se han marcado algunos hitos fundamentales que tienen que ver con la derrota del MAS en las elecciones subnacionales, que tienen que ver con el
fondo indígena y que tienen que ver con este deseo de perpetuación en el poder, ¿no? Me parece que eso marca mucho. No es un cambio más, no es pasar del 25 grados a 30, de 25 a 20, es pasar de 25 a 0. Había un cambio estructural, creo yo. Este año ha sido determinante para todo lo que viene después. No sé si estás de acuerdo conmigo. Efectivamente, yo le sumaría el tema económico. En lo económico también, con la caída de los precios del petróleo y del gas, se ha desnudado el hecho de que no se ha avanzado en estos 10 años en cambiar la estructura de la economía. Seguimos dependiendo de la extracción y exportación de materias primas. El país empieza a sufrir como consecuencia de la caída de los precios de la energía. Y coincido contigo, este año de 2015 va a ser recordado como el año donde se acaba una etapa y donde comienza otra. Para mí es una curva de descenso, ¿no? Va subiendo y va bajando. Yo creo que estamos en la etapa ya de bajada. Sí, y para mí el punto de inflexión se dio en la elección subnacional. Sí. La oposición le ganó 8 de las 10 alcaldías importantes de nuestro país al oficialismo, sustituyendo de manera democrática ya a el partido de gobierno en alcaldías muy importantes como la alcaldía del Alto, la alcaldía de Cochabamba, que eran los refugios del oficialismo. Y después se da el referéndum autonómico, donde el MAS recibe también una derrota contundente. Y bueno, lo que tú has mencionado, el fondo indígena, que marca el comienzo del fin de este esquema de gobierno. A mí lo que me parece sobresaliente de remarcar en este año es la posibilidad de que haya una recomposición del poder en Bolivia, ¿no? Es decir, es verdad que han ganado los opositores ciertas alcaldías, pero de todas formas tenemos casi un empate estratégico. El MAS maneja 8 de 9 de las asambleas departamentales. Es decir, aún perdiendo tiene mucho, aún siendo perdedor puede generar mucho daño. Entonces, estamos viviendo un momento de empate todavía. ¿Se podrá dar la vuelta a esto y convertirse realmente en victoria de la oposición? Porque creo que así estamos yendo, ¿no? Bueno, está claro de que el oficialismo todavía tiene control de muchas asambleas, como tú decías, regionales. Ha utilizado su influencia, su fuerza con el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, en Chuquisaca y en el Beni, en este año que cierra, para lograr victorias donde había sido derrotado. Pero no hay duda que todavía ha comenzado una nueva etapa y hay que recorrer bastante para sustituir al masismo en el poder. En ese sentido, ¿cómo prevemos? Porque yo me asusto un poco. Tengo mucha esperanza del 2016 para adelante, pero al mismo tiempo me asusto. Veo a Argentina, que es un país donde ha ganado la oposición, pero el país está partido en dos. Veo Venezuela, que no está tan partido en dos, diría más bien 2/3 a favor de la oposición y 1/3 a favor del oficialismo, pero igual, muy partido, ¿no? Muy con un aire de polarización permanente, además que viene como discurso presidencial. Y todo eso, además, en un ambiente de poco progreso económico, ¿no? De estancamiento económico. Eso realmente es peligroso para América Latina. No será una década de inestabilidad. Es decir, si nosotros llegamos a quebrar este monopolio del poder de 10 años, de todas formas, el MAS va a controlar las áreas rurales, el MAS va a controlar mucho las asambleas departamentales, consejos municipales. Es decir, esperan años duros de mucho embate, de mucho combate, diría yo. A ver, yo más bien soy optimista. Yo tengo un amigo que me decía que era imposible que los gobiernos del socialismo del siglo XXI entreguen la banda presidencial de manera democrática al siguiente gobierno. Yo me he encontrado hace unos días con este amigo y le digo, caramba, te hubiera apostado, pues te hubiera ganado, porque en la Argentina ganó la oposición, hubo una transición democrática. En Venezuela la oposición le dio una paliza al oficialismo y tuvo que aceptar. Y claro, mi amigo me salió y me dice, pero ¿has visto? No, Cristina no le ha entregado la banda a Macri. Bueno, tal vez en lo simbólico no se ha dado la entrega, pero ha habido una transición democrática. Entonces lo que estamos viendo, y lo hemos visto en la ciudad del Alto, lo hemos visto en Cochabamba, lo hemos visto en muchos lugares, que se ha dado una transición democrática. Cuando la población da su criterio, yo recuerdo que me comentaban que el día
el día de la elección municipal en la ciudad del Alto, había algunas zonas donde se esperaba que podía haber conflicto. Y había refuerzos, había más control electoral, había prensa. Y me contaban, cuando yo pregunté qué pasó en esas zonas, me contaron de que alrededor de las 6 de la tarde, cuando ya se empezaba a saber del triunfo absoluto y claro de Soledad Chapetón en la ciudad del Alto, muchos representantes del MAS se sacaban su gorrita y se la guardaban muy bien. Entonces, así es la democracia. La democracia acepta los cambios. Lo del Alto merece una nota aparte, ¿no? Me parece fantástico lo que está ocurriendo en el Alto. Yo digo, charlando con algunos intelectuales de primer nivel, que te los comentaba, como Carlos Macusaya, Grover López, ¿no? Que es una inteligencia aymara en ciernes. Muchos vienen de la UPEA, muchos vienen de la Universidad Mayor de San Andrés. Son contrarios, son contrahegemónicos al MAS. Es un pensamiento alternativo en el Alto cada vez más sólido, cada vez más además en expansión y con ideas muy claras. Ellos quieren bolivianizar Bolivia a partir de la aymara, pero sin lógicas excluyentes, etnificantes, sin lógicas de separación, sin lógicas de polarización, sino muy incluyentes. Me parece un discurso renovador absolutamente alucinante. Es parte también de este año, porque yo creo que este año ha surgido ese grupo con mucha más fuerza, ¿no? Este Minca, con una estampa, digamos, de pensamiento diferente, donde se muestra que hay alteños diferentes. Uno de ellos es Soledad, pero en realidad yo creo que hay hartas soledades. Eso genera mucho orgullo, digamos, porque es una nueva generación, ¿no? Con otras ideas, más renovada, menos polarizada, porque yo lo que veo con esta generación es que muchos son pues zombies, ¿no? Es Walking Dead versión 7, es la izquierda del 70 que renueva su discurso como si el muro de Berlín nunca hubiera caído, ¿no? A mí me mata oír estos discursos del imperialismo y todo así tan tajante. Entonces me parece realmente novedoso esto para este año. Eso también me da optimismo como a ti. Bueno, y hay muchos otros movimientos que yo he conocido en la ciudad del Alto que te dan ese optimismo. Por ejemplo, hay grupos de jóvenes emprendedores que se han ligado con grupos de jóvenes de otros países que están trabajando, que han ido a diversos países del mundo, y vos piensas que ¿quién los ha ayudado? ¿Quién ha auspiciado? No, nadie. Ellos con su propia iniciativa se han contactado, han estado en diversos lugares, están trabajando. Hay una cadena de emprendedores nuevos en la ciudad del Alto, jóvenes profesionales, que realmente te permite ser optimista con lo que viene hacia adelante. Pero en ese sentido, coincides en la tesis de que más allá de los problemas coyunturales, no un gobierno empeñado en quedarse, cierta oligarquía en el poder empeñada en quedarse, porque yo creo que es una oligarquía. Hoy Bolivia es mejor que hace 10 años, es un mejor país con todos estos procesos que vivimos de renovación de líderes, de enriquecimiento. Se ha mejorado el ingreso de la gente, hay más clase media, es decir, estamos mejor de todas formas. No hay duda de que hemos avanzado. Quisiéramos haber avanzado más, quisiéramos que se hubiera utilizado mejor esa bonanza. Por ejemplo, el hecho de que se haya invertido 300 y tantos millones de dólares en un satélite que después de 2 años demuestra que genera pérdidas, que no genera beneficio social para nadie, que se lo hizo por hacer un show. Ahí ves de que hay pues diferencias, ¿no? En lugar de haber invertido en un satélite, si se hubiera invertido esa cantidad de dinero en salud o en educación, otra sería la historia, ¿no? Pero el país se va dando cuenta, el país va viendo, y también van cambiando lo que tú llamas las oligarquías, ¿no? Es interesante comprobar, por ejemplo, cómo mucha gente que era crítico, que criticaba que habían políticos que estaban viviendo del Estado mucho tiempo y demás, ahora ellos son los que se han convertido en esa oligarquía, porque la oligarquía es la que vive del Estado, ¿no es verdad? Claro. Pero a ver, si vos te vas fijando en las principales figuras de este gobierno, si sumas sus periodos de parlamentario, 10 años de parlamentario y 10 años en el gobierno, son gente que vive 20 años del Estado, comenzando de Evo Morales, ¿no es verdad? Evo Morales fue parlamentario 2 gestiones, presidente de 10 años, o sea, se han convertido en gente que vive del Estado. No, además no quiero sonar muy duro, pero en general mucha de esta gente al margen de la política no es nada.
no es nada. Es decir, no son profesores reconocidos, no son grandes empresarios, no tienen una lógica propia, viven del Estado y para el Estado, es decir, su modo de subsistencia y de movilidad social es gracias al Estado. Entonces es una lógica estadólatra perversa la que hemos consolidado, yo creo, con el MAS, ¿no? Con un capitalismo de camarilla que vive precisamente en función a cuántas licitaciones ganas, ¿no? Lo que hemos visto estos 10 años es un mundo de licitaciones. Te comento que lo charlábamos también, hay 22 fideicomisos, hay como 15 decretos de excepción para hacer licitaciones sin hacerlas, con invitaciones directas, ¿no? Evidentemente, ¿quién gana con eso? No solamente el problema del sobreprecio, sino que ya tienes una empresa fija, ¿no? Pero no quisiera desviar, yo quisiera que nos quedemos con algunos puntos de evaluación del 2015. Yo creo que el 2015 políticamente marca un hito sorprendente, creo que estamos de acuerdo con eso, que es la derrota del MAS. Es decir, es una derrota todavía inicial, todavía controla medios de comunicación, controla a muchos empresarios que están calladitos ganando plata, etcétera, 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 etcétera. Pero en todo caso marca un hito central. Realmente el MAS empieza a perder. Y yo creo que eso es central porque nos marca la pauta para febrero del 21, que yo sinceramente creo que va a perder el MAS, ¿no? Pero yo haría un apunte más. No creo que solamente el MAS empieza a ser derrotado, sino que el MAS ya no representa a los pobres, ya no representa a los indígenas. Por ejemplo, el otro día alguien me decía, ¿por quién va a votar Gabriel Dabdub el 21 de febrero? Muy probablemente que vote por el sí, o el empresario Roda. Son gente que se ha acercado tanto al gobierno que ahora son parte de ese esquema. Entonces tenemos que el MAS representa muy bien a un sector empresarial que siempre está pegado al Estado de Santa Cruz, y ya no representa a los pobres, no representa a los indígenas. Ahora los mete a la cárcel a los indígenas para lavarse la cara. Eso a mí me impresiona y me hace comprobar perfectamente que el proyecto del MAS no es un proyecto de país, es un proyecto de poder. Si tiene que aliarse con el diablo, con transnacionales, tumbarse bosques, lo va a hacer. Es decir, lo principal es mantenerse en el poder y dar cobertura y subsistencia a esa oligarquía, ¿no? Porque yo creo que nos gobiernan no más de 10 personas. Pero en todo caso, lo que a mí me criticaban cuando doy este enfoque, ¿y tú qué sabes? Me decían, tú eres del enfoque ilustrado, tú eres el típico heredero, ¿no? de los socialdarwinistas de comienzos de siglo que claro, no entiende esto. En el fondo somos muy caras, quizás no entendemos esto, tú y yo. Esa hipótesis a mí me preocupaba, ¿no? Evidentemente no les hago caso, pero suena mucho. He tenido una discusión muy fuerte con un doctor en ciencia política del MAS, trabaja en vicepresidencia, Fernando García, que me dice, no entiendes. Tu pensamiento ilustrado no te permite entender. Vámonos a la pausa y después continuamos con esta importante evaluación. Ya regresa Proyecto Bolivia. En Bolivia lo que necesitamos es gente especializada, es gente que trabaje, es gente que sea productiva con lo que le gusta hacer. Yo quería tener la línea de ropa, entonces empecé a trabajar con talleres, algunos talleres me engañaron, pero como mi sueño era tener la empresa, entonces decidí que tenía que mejorar y especializarme. Yo creo que el CITE es una gran ayuda. Los profesores son excelentes. Antes del CITE mis costos eran mucho más altos, mis precios no eran tan competitivos. Es bien importante enseñar a pescar y no dar el pescado. Y si queremos que nuestra Bolivia salga adelante, tenemos que generar trabajo y creo que esa es la mejor forma de generar. Yo la verdad estoy bien satisfecha y quiero agradecer a Doria Medina porque nos da la oportunidad de poder desarrollar nuestras habilidades y poder dar trabajo a otros. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @Bolivia Proyecto o comunícate al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Bueno, continuando el programa, Diego, creo que es interesante introducir el tema internacional, porque también a nivel internacional se van dando cambios importantes, o se han dado cambios que van a marcar el futuro este 2015. Por ejemplo, el hecho de que en la Argentina haya ganado Mauricio Macri, el hecho que en Venezuela haya ganado la oposición, reconfiguran el panorama internacional, por lo menos en nuestro continente. Se va acabando el tiempo del socialismo del siglo XXI, con problemas. Venezuela con una oposición con 2/3 en la Asamblea Nacional,
un gobierno que se resiste a dialogar, que se ha encaramado ahí queriendo hacer otra asamblea, una asamblea comunal. En fin, va a haber mucho que decir seguramente en los próximos meses, pero ese panorama internacional convulsionado por el tema de la economía. Estamos terminando el año con un barril de petróleo alrededor de los $35, que nadie hubiera imaginado. Eso realmente los pone en serios problemas a los venezolanos, pone en problemas a muchos gobiernos y nos da un contexto distinto a la economía mundial. Curiosamente, los que pregonaban que el capitalismo se acababa, el capitalismo en Estados Unidos ha dado una señal de que terminó su crisis, por lo menos esta crisis coyuntural, subiendo sus tasas de interés, iniciando otra etapa. Así es. Los chinos no habían estado tan fuertes como se suponía, pero bueno, tenemos ese escenario económico y político mundial también distinto a fines del 2015. No, es un escenario complicado, porque además nos deja a los que pretendíamos ser un poco soñadores sin alternativa. No hay vivir bien, no hay socialismo del siglo XXI, no hay realmente un modelo alternativo al capitalismo, al menos como lo están construyendo aquí en el país. Es decir, no hay un Estado solidario. Puede haber algunas medidas, medidas, ¿no? Como hacer el seguro materno, pero no hay realmente un Estado benefactor, con medidas sociales claras, con un presupuesto sólido para la salud. Evo Morales yo creo que ha sido el campeón del show, ¿no? Desde teleféricos hasta Dakars, pero las medidas estratégicas no han sido tomadas. Yo creo que es preocupante, corroborando con la caída del precio del petróleo, ¿no? Ya tenemos poca plata para invertir en cosas que eran estratégicas. Se nos pasó el verano. A ver, yo calificaba en el anterior programa a la economía como una economía electoralista. Es decir, que este gobierno toma medidas económicas con el objetivo de ganar la siguiente elección. Así es. Y eso nos ha hecho de que tengamos tantas elecciones en los últimos 10 años, con tantas medidas electoralistas, que no ha dejado tiempo para preocuparse en lo importante, ¿no? Entonces, cuando acabe este gobierno, van a haber muchos estadios de fútbol, muchas canchas, satélite, telesférico, pero la salud, la educación no está siendo atendida. Por lo menos que esas canchas tuviesen gran utilidad, pero yo veía los datos de Odesur: el 2006, 14 medallas de oro, el 2010, 8 medallas de oro, el 2014, 6 medallas de oro. Estamos yendo para atrás más bien. Es decir, con tantas canchas de fútbol tenemos menos futbolistas que nunca, ¿no? No clasificamos ni a la Liga de Coripata. Entonces es realmente grave el estado de malgasto que hemos tenido, en mi criterio, ¿no? Pero lo que quería reflexionar contigo es, yo escribí una columna que cuando acaban las ideas comienza la corrupción. La única manera que tienes de cohesionar cuando no es con ideas es dejándoles que agarren el botín. Yo creo que el Fondo Indígena es un poquito muestra de eso, ¿no? Cuando se acaban las ideas ya, pues, o sea, ¿cómo los mantengo leales estos señores? Que roben. Yo creo que hay una gran permisividad gubernamental y que el gobierno sabía de esto, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el tema que ha explotado con mucha fuerza el año 2015, porque varios medios de comunicación han demostrado que había denuncias, que el gobierno sabía que había problemas en el Fondo Indígena desde el año 2013, pero recién sale con contundencia gracias a la investigación que hizo el diputado Rafael Quispe, ¿no? Él hizo una investigación, mostró los números, mostró las cifras, ya no pudieron ocultar el tema, y cuando se pone el tema del Fondo Indígena en la Asamblea Plurinacional, ya explotó y mostró lo que tú dices, que se acabaron las ideas y que lo que está haciendo ahora el gobierno es negociar espacios en la administración pública, porque mucha casualidad que todos los que han estado en el Fondo Indígena, las organizaciones, son los que piden el referéndum para la reelección. Así es. Parecería ser que estaba muy ligado el pedido y el pago, ¿no? Así es. Además, lo interesante, viendo datos, es que casualmente 6 horas antes de la reentronización de Evo Morales en Tiahuanaco, han sacado plata del fondo. Hay 2 transferencias fiscales para 2 líderes que, claro, a nombre de ganado ovino, no sé qué. Obviamente no hay ningún ganado ovino, no hay ninguna oveja ahí. Era plata para
a la entronización. Esto es más difícil de comprobar, pero esto lo ha hecho muy bien, con gran valentía Rafael Quispe con su abogado Eduardo León, ¿no? Realmente un mérito para ellos que han estado firmes en este propósito, ¿no? Entonces yo creo que sí, el gobierno no solamente que sabía o permitía, sino que está involucrado. Definitivamente, y seguro en los próximos meses va a dar todavía mucha tela que cortar el tema del fondo indígena, porque hay muchos involucrados que todavía no han sido llamados, que no están siendo investigados. La última vez que hablé con Rafael me decía como reclamo, solamente a los ispis, solamente a los peces pequeños los han procesado, pero a los peces grandes están tranquilos. Entonces, el tema del fondo indígena muestra descarnadamente cómo este gobierno ha utilizado la prebenda para mantenerse en el poder. Y como evaluación del 2015, Samuel, porque vale la pena no quedarnos solamente con estas notas, que hay que decirlas claramente negras, sino el tema del mar. Yo creo que es un tema positivo, nos ha ido bien, ¿no? No hay duda. También el año 2015, ese 24 de septiembre, cuando todos escuchábamos el fallo en La Haya, ha sido un momento de cohesión entre los bolivianos. Es un tema que de los pocos que nos une, y nos ha ido bien, hemos dado un buen paso. Considero que hay un equipo muy interesante. Está Eduardo Rodríguez, está Carlos Mesa, están trabajando en ese tema y han hecho un buen trabajo. Le hemos ganado una primera partida a Chile, y bueno, es un tema largo, es un tema que tomará seguramente unos 4 años más para escuchar el fallo definitivo, y una vez que haya fallo definitivo, el mejor de los casos va a ser dialoguen, negocien. Entonces abrirá otro periodo también de varios años. Entonces es un tema donde tenemos que tener una política de Estado, donde no tenemos que pelear entre los bolivianos, sino más bien sumarlo. Pero yo a veces veo, porque yo sin desmerecer el éxito y sin ser mezquino, veo que es un poquito una cortina de humo para no hacer nada para salir por el mar. No tenemos ningún plan para salir por el Atlántico, no tenemos ningún plan para salir bien por Hilo, por el Madeira en el norte de Bolivia. Es decir, no hay plata invertida en eso. Prefieren invertir $2.000 millones en energía nuclear y no en lo realmente trascendental. Entonces a veces me preocupa que al final de 10 años nos demos cuenta que no nos van a devolver ni media costa y no hemos hecho nada en 10 años. Bueno, desde luego que no es lo único, las acciones jurídicas. Hay que tener plan A, plan B, plan C y llevar adelante las inversiones, porque está claro que nuestro país crece menos por las limitaciones que tiene para salir al mar, para comunicarse con el mundo. Yo leí un marco teórico que me parece alucinante de Colomer sobre imperialismo en cadena o colonialismo en cadena. Es decir, si bien Chile ha ganado el mar, nunca fue el mar propiamente de Chile, fue más de Inglaterra, ¿no? Entonces Chile fue colonia de Inglaterra, La Paz, colonia de Chile, y Santa Cruz, colonia de La Paz, básicamente porque todas las exportaciones salen por el Pacífico, ¿no? Entonces es un colonialismo en cadena donde casi todos pierden, no hay un ganador nato, ¿no? Para mí la explicación más simple del problema del mar está en el hecho de que cuando un país no tiene acceso soberano al mar, el otro país que le deja pasar no le interesa hacer inversiones. Así es. Y por eso el norte chileno es la zona menos desarrollada de Chile. Los puertos están atrasados, las carreteras atrasadas. ¿Por qué? Porque para Chile no es importante y para Bolivia es fundamental. Si tuviéramos nosotros esa salida, invertiríamos, porque es fundamental para nuestro comercio, para las exportaciones y las importaciones. Mientras dependa de otro país, no va a funcionar. A mí me preocupa la posición del gobierno, que con mar o sin mar deberíamos tener una posición clarísima sobre el Pacífico. Yo creo que Bolivia es el Pacífico. Yo creo que nuestra salida natural siempre fue el Pacífico. Yo creo que deberíamos tener una alianza sólida con la Alianza para el Pacífico, ¿no? Con los países que más crecen, paradójicamente, que son Chile, Colombia, México. Definitivamente, otro de los problemas que hay con este gobierno y con el famoso socialismo del siglo XXI o el Grupo del ALBA es que ideologizan o partidizan las relaciones internacionales. Está claro que Bolivia debería ser pues un miembro del Acuerdo por el Pacífico. Si estamos buscando y un objetivo nacional es la salida por el Pacífico, deberíamos acercarnos a ese bloque, pero claro, como están los norteamericanos, el gobierno cree que no hay que hacerlo. Yo solamente me quiero quedar con una idea para el 21 de febrero.
más allá de que todo es con grises, luces y sombras, yo creo que es necesario en democracia que haya alternabilidad, ¿no? Si no hay posibilidad de control, una rosca pequeña se va empeorando y va repartiendo pegas y embajadas a los amigotes y contratos truculentos, por ejemplo con BOA veíamos, ¿no es cierto?, con vicepresidentes. Todo este tipo de cosas creo que son la regla. Necesitamos un cambio el 21 de febrero, claramente. Bueno, yo soy optimista, considero que los ciudadanos y las ciudadanas se han dado cuenta en el país que cuanto más tiempo en el poder, mayor corrupción. Y por lo tanto una buena manera de combatir la corrupción es con esta alternabilidad. Y bueno, Evo Morales va a cumplir 10 años en el gobierno el próximo 22 de enero. Va a gobernar además hasta el año 2020, con lo cual serán 14 años. Y bueno, suficiente. En este referéndum que tenemos el 21 de febrero, tenemos la posibilidad de que se acabe ahí esa etapa y vengan otras personas, otros partidos, y que la corrupción no otras siga ideas creciendo. sobre todo, ¿no? Yo creo que es un modelo gastado. Desde luego, otro plan para Bolivia. Sí. Yo creo que ese modelo funciona bien, no quiero simplificar, pero funciona bien en la medida que los precios internacionales de nuestros recursos naturales son altos. Y ahora que bajan, se ve que el modelo, no voy a decir agoniza, porque todavía está fuertecito, ¿no? Pero sí, ¿no?, languidece. Bueno, efectivamente, muy interesante la conversación, Diego. Las repetiremos el próximo año, pero se nos acaba el tiempo. Tu despedida. Bueno, para las personas que nos escuchan y nos ven, un caluroso abrazo, un gran año nuevo. No tome mucho en 1 de enero, ¿no? Un gran abrazo. Y a ti también, Samuel, todo lo mejor. Gracias, Diego. Amigas y amigos, este año hemos arrancado con Proyecto Bolivia y cerramos este último programa con la promesa de continuar analizando, proponiendo los temas importantes para Bolivia en este programa. Que tengan un buen año 2016. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Buscando un país para todos. Un programa de radio con Samuel Doria Medina.